Y la idea que nos da Santiago no es fingir ser felices cuando uno enfrenta el dolor. Anoche estaba conversando con el pastor Ordóñez y él me comentaba la situación de su esposa, que ha ido decayendo mucho más. Y son esas conversaciones que uno tiene con una persona que toca darle ánimo, tocarle esperanza y fe en medio de la prueba y la dificultad. Pero cuando las cosas ya se desbordan a un punto en que la mente humana dice, no, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, Santiago nos dice en su escrito que hay que tener una perspectiva positiva de las dificultades, de los momentos duros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es la perspectiva positiva, bíblica, espiritual? Él dice que la perspectiva es que hay que convertir la prueba y las dificultades, tenerlas por sumo gozo, lo máximo del gozo cuando estemos en esas dificultades, tenerlas por sumo gozo. Lo normal es tenerlas por sumo, ¿qué? Salir corriendo. Qué alegría nos va a dar una situación. Cuando yo escuchaba al pastor anoche comentándome la situación de su esposa, ¿cómo puede ser eso sumo gozo? Pues sí, eso es lo que dice Santiago. Él lo que nos dice es que las pruebas tienen que producir eso en nuestra vida, sumo gozo y no derrumbamiento. No hay duda que a muchos de nosotros las pruebas nos alejan de Dios muchas veces, cuando el plan de Dios es que debemos acercarnos a Dios más a través de ellas. Y no es fácil. Hay que sacarle provecho a la prueba. Porque lo que Santiago dice es que las pruebas son para personas inteligentes. Levante la mano a los inteligentes. Yo no quiero ser inteligente. No quiero nada, ese negocio no es para mí. Pero es para inteligentes. ¿Por qué? Porque la persona que no es inteligente ante las pruebas, no tiene una perspectiva bíblica, cristiana, pues se va a volver trizas. Pero podemos pensar en 3 tipos de prueba. La número 1 pueden ser las que provienen de nuestros propios errores. ¿Quién no ha metido la pata? ¿Quién no la ha embarrado alguna vez en la vida? ¿Quién no ha pecado? ¿Alguna vez hemos cometido algún tipo de error que nos ha costado meternos en unos chicharrones y unas pruebas difíciles? Y no les digo que levanten la mano porque la levantaríamos todos. El segundo tipo de prueba es la que suceden porque, mis hermanos, nos tocó vivir en este planeta Tierra, y este es un mundo caído. Este es un mundo caído. Y como es caído, el pecado trajo como consecuencia las enfermedades y personas caídas. Entonces tenemos que lidiar con gente tramposa, engañosa, de todo tipo. Hay gente buena, hay gente mala. Pero estamos viviendo en un mundo caído. Estamos no en una hermosa playa a la orilla del mar con un atardecer espectacular. No, estamos en un mundo caído. Es decir, este mundo cayó en desgracia desde que el pecado entró en la humanidad. Y el tercer tipo de prueba es la que Dios está dispuesto a que experimentemos. Dios dice, vamos a meter a en esta dificultad, en esta prueba, en esta situación. ¿Para qué?
porque Él quiere que nosotros progresemos. Y hay gente que no entiende las cosas por las buenas. Las tenemos que entender muchas veces a las malas. Pero no es porque Dios nos odie o no. Él quiere que progresemos espiritualmente, progresemos. Y las pruebas nos ayudan a eso. Así que el tema de hoy es sacándole provecho a las pruebas. Ahora, ustedes levantaron la mano que han sido probados alguna vez en la vida. ¿Cuánto le sacaron provecho a eso? ¿O los tumbó? Ahorita estábamos allí en una cafetería, estábamos tomándonos un café y estaba lleno ese lugar y de repente empezó a gritar allá una señora adentro en la cocina y todos nos asustamos, pensamos que era una rata, que entró un ladrón, que no sé qué, y al final la señora gritó y todo el mundo salió de esa cocina, de ese restaurante y pues uno se angustia, ¿no? Al final se desmayó, la señora no sé si se desmayó o se murió. Lo cierto es que en el momento que ella estaba cocinando, contestó el celular y parece que recibió una noticia muy dura. Y se desmayó. Pero antes hizo la pataleta, ¿no? Gritó, se enloqueció. Y quien más preguntaba era mi nietecito, ¿por qué ella gritaba así? ¿Por qué se desmayó? ¿Por qué esto? Y porque estaba interesado en saber la historia. No sabemos qué pasaría allí, pero suponiendo que recibió una muy mala noticia, la pérdida de un ser querido, a veces la muerte de un ser querido le cambia totalmente la vida a uno. Dependía uno de esa persona. A veces llega uno a esa etapa de la vida que es la etapa de las pérdidas, donde uno queda suelto en el mundo sin apoyarse en nadie. Se murió toda la familia, se murió papá, mamá, los hermanos, quedó solo en este mundo. Entonces, hay gente que no aguanta eso. Pues bien, ¿cómo sacarle provecho a las pruebas? Ahora en esta Semana Santa, ustedes vieron algunas películas de Jesús. ¿Quién vio alguna película? Yo vi algunas, sí. Y yo me puse a pensar, anoche que hablaba con el pastor sobre su esposa, más de 20 años juntos, y está en una situación muy difícil, pero también pensaba en Jesús, las pruebas que él tuvo que pasar, ¿no? Pruebas muy difíciles. Y uno tiene que aprender de eso. Situaciones muy, muy tenaces que uno tiene que vivir. Pero hay algo que nos dice Santiago aquí. Vamos a leerlo. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es su presentación. Esclavo, siervo. Escribo esta carta, ¿a quién? A las 12 tribus que estaban esparcidos, los creyentes judíos que estaban dispersos en ese entonces en el mundo judío, en el mundo romano, perdón, por todos los lugares. Les dice: reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad ¿para qué? Desarrollarse. ¿Qué es la constancia? La paciencia. Paciencia es eso, ser constante. Así que dejen que crezca. Dejen que crezca. Uno tiene que crecer en eso. La paciencia, la constancia, la perseverancia, la madurez, el estar estructurado en la vida, ¿no? Entonces dice que los momentos de pruebas son oportunidades para que ella se desarrolle.
Tiene que crecer, no se puede quedar enana. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, cuando ya se desarrolló plenamente, llegó al nivel que es, ustedes serán, ¿cómo? Perfectos y completos. A veces Pablo les escribía a los que ya son perfectos. ¿Quién es perfecto y completo? ¿El que haya llegado a qué? A desarrollarse plenamente en esta área. La constancia. Si necesitan ustedes sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. ¿Por qué sabiduría? Porque hay que saber qué hacer con los problemas y las dificultades. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra, la empuja de un lado para el otro. Oiga, pero ese hermano sí que se mueve. No, no es que se mueva, es que lo mueven. Lo arrastran los vientos, lo arrastran las olas, las presiones, los vaivenes de la vida. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Nada. El que duda, mejor dicho, ahí no hay nada. Si hay duda, no hay nada. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hace. Inestable en ahorrar, inestable en administrar, inestable en manejar su carácter, inestable en sus relaciones interpersonales. Pues bien, mis hermanos, Santiago no dice aquí si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasan diversas pruebas. Por ahí hay que pasar. Entonces, en primer lugar, la prueba nos hace mejorar nuestra constancia, nuestra paciencia. Qué feo una persona inconstante en el trabajo, en sus decisiones, en su estudio, en su vida personal. Entonces el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia. Entonces Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Es decir, que los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia, constancia. Y la paciencia en sentido bíblico no es esa virtud que tiene una persona de reprimir los movimientos desordenados de la ira. No. Si es una virtud, que no se les zafe la cadena, sino es la espera paciente, la espera de que Dios me va a ayudar, de que Dios me ayuda y que Dios premia a las personas que están atribuladas y perseveran y se sostienen. ¿Cómo demostramos que la paciencia es una característica de tener uno una vida en el Señor? Porque eso es lo que marca la vida de un cristiano. Primero, la persona que tiene a Cristo y es paciente,
una de las formas que demuestra que es una persona que está madurando en eso es que es una persona agradecida. Agradece a Dios, dando gracias a Dios. Usualmente, la primera reacción que nosotros tenemos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo general uno lo que dice es, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Y la Biblia dice que nos regocijemos en la voluntad de Dios. Su voluntad es que yo pase por este momento difícil. Sí. Dice Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Ese es el motor que nos sostiene. Llenos de alegría en el Señor. Lo repito. ¿Qué dice? Alégrense. Alégrense. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. En el Señor. A pesar de todo, lo que pase malo, alegre. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 6 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ahora, todos tenemos pruebas y dificultades, pero que siempre estamos en las mismas, ahí hay algo raro. Porque el Señor nos hace pasar por esos momentos. En segundo lugar, una persona cristiana, a través de las pruebas, busca sus propósitos. Es decir, que la paciencia hace que la persona busque sus propósitos. Algunas veces Dios nos pone en situaciones difíciles con el fin de ¿qué? De testificar, que hablemos del Señor. Otras veces para santificar nuestro carácter. Ahí está el Señor trabajando. Esos momentos que le da piedra a uno, rabia, dice cosas. Necesitamos santificar ese carácter. Y tercero, recordar que su propósito es para nuestro crecimiento y para su gloria. Es decir, a través de eso yo crezco y glorifico a Dios y doy ejemplo a otras personas. Y en tercer lugar, recordando sus promesas. Una persona que es paciente demuestra eso. Romanos 8:28 dice así, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien. Tenga esa confianza. Estoy pasando por un momento duro y difícil. Todo obra para bien. Y esas todas las cosas, esa palabra todas las cosas incluye las cosas que prueban nuestra paciencia. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, la prueba nos hace mejorar en nuestra paciencia. ¿Para qué? Para que demos gracias a Dios, para que busquemos sus propósitos y para que recordemos sus promesas. Número 2, la prueba nos hace desarrollar madurez espiritual. Y esto me llama mucho la atención. La versión Dios habla hoy dice así en el verso 4, pero procuren que esa fortaleza de ser pacientes, de estar firmes, los lleve a la perfección. Los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Ese es el propósito, desarrollar madurez espiritual. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Hermano, madure, le dicen a uno, madure. ¿Pero qué es eso? Bueno, madurez espiritual es la capacidad de pensar, de hablar y de actuar según los sentimientos que le dicta a uno su corazón dentro de esos límites de la dignidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pensamos ante las dificultades? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos?
con madurez. ¿Cómo actuó esta señora en el restaurante? ¿Con madurez? ¿Cómo actuaremos nosotros en un momento así, duro y difícil? Entonces, nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Pero también madurez espiritual se refiere a esa capacidad que tiene uno para tomar decisiones sabias basadas en la comprensión del bien y del mal. ¿Por qué esto está mal y por qué esto está bien? ¿Por qué me está pasando eso? Por eso Santiago dice, pídanle sabiduría a Dios. Porque eso es madurez espiritual, tener la capacidad de tomar decisiones sabias basadas en esa comprensión, en ese discernimiento de las cosas. ¿Qué es madurez espiritual también? Es tener un sentido de propósito en la vida. Yo sé por qué está pasando esto. Yo sé por qué estoy enfrentando esto. Yo sé por qué se me están dando esto. ¿Por qué me están robando? ¿Por qué me está pasando esto? Dios quiere que seamos perfectos. Dios no tanto está interesado en librarnos del dolor, sino que aprendamos, porque estamos en un mundo caído. En cualquier momento somos afectados por eso. Entonces, en lugar de quejarnos por nuestras luchas, tenemos que verlas como oportunidades para crecer. Eso es madurez espiritual. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, es una oportunidad para crecer. Darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Él nos ayuda a resolver los problemas y lógico que Él no nos deja solos y Él nos va a ayudar a crecer. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14 dice así. Pablo dice que hablando de pleno conocimiento de Cristo, le dice Él a sus lectores, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que al igual que Pablo, tenemos que proseguir, eso es madurez espiritual, hacia el conocimiento más profundo de Dios y del Señor Jesús. En tercer lugar, la prueba para sacarle provecho es que nos lleva a pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría a Dios. En nuestras propias fuerzas es duro, es difícil hacerle frente a las situaciones. Dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así lo dice la versión tradicional. Ahora, ¿quién no quiere sabiduría para que seamos guiados en las pruebas? ¿Sabiduría para qué? Porque la sabiduría nos ayuda a regular nuestro espíritu. Nos regula y empezamos entonces a administrar nuestros asuntos con sabiduría. ¿Cuál es la prueba que está pasando en este momento? Me está tocando cuidar a mis padres viejitos. Me está tocando cambiar de negocio. Me está tocando hacer esto o aquello. Bueno, Él me está regulando mi propio espíritu, la sabiduría. Ya no me desboco como antes. Ya no hablo locamente, ya no pienso locamente, ya no actúo locamente. Ya no pienso locamente. No, ya tengo entendimiento. Entonces hay una regulación de mi propio espíritu. Ya no golpeo al aire, ya no hago tonterías. Y empiezo a administrar mis asuntos.
Entonces, en esta petición de sabiduría, Santiago nos dice que no solo es hablar de conocimiento, porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Entonces, es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Eso es. Y eso es lo bonito de sacarle provecho a las dificultades. El Señor nos ayuda a tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que cuando uno ora, se sintoniza con la perspectiva de Dios. Cuando uno ora, entonces, dice Santiago aquí, que cuando necesitemos sabiduría, podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente nuestras necesidades. Entonces, hay gente que anda a tientas en la oscuridad, vive así, tocando a tientas. Ay, ¿por dónde será que voy? Como cuando se va la energía en la casa, queda todo oscuro, usted va a tientas. Y de pronto se tropieza con un mueble o algo y durísimo. Pero mucha gente vive así, a tientas, con la esperanza de tal vez encontrar respuesta, pero nosotros no podemos vivir así. La sabiduría de Dios, dice Santiago, está a nuestra disposición. Usted la puede pedir al Señor. ¿Para qué? Para guiarle en sus decisiones. Usted sabe que tiene que tomar decisiones, que el Señor le guíe. Y también sabiduría significa discernimiento práctico, tener discernimiento. Y eso solamente lo da el Señor. Pídalo, pídalo. ¿Cómo comienza esa sabiduría? Comienza con el respeto a Dios. Y cuando uno respeta a Dios y lo tiene a Él como prioridad, respeto a Dios, al tiempo de Dios, a los asuntos de Dios, usted puede viajar, usted puede ir de vacaciones, usted puede disfrutar la vida, pero tranquilo, tengo una responsabilidad con Dios de hacer esto o aquello, lo voy a hacer primero. Eso no me va a afectar mi tiempo. Respeto a Dios. Esa pasión que tenía David por Dios fue lo que Dios más amó. Respeto a Dios, el tiempo de Dios, los asuntos de Dios, el trabajo de Dios, lo que hago para Dios. Eso conduce a una vida recta y le ayuda a discernir entre lo que es correcto y no correcto. Entonces, Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría. En el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Significa no solo creer en la existencia de Dios, sino creer en que Él me cuida, su tierno cuidado, su protección. Entonces, número 4, la prueba nos lleva a vencer una cosa que es sumamente peligrosa: el doble ánimo, la lealtad dividida. Y eso es lo que dice Santiago, versos 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una mente inestable es una mente que está completamente convencida de nada, inestable. Pero cuando una persona no es inestable, sabe que el método de Dios es el mejor. Los métodos de Dios
Ahí podríamos sacar una buena enseñanza. El método de Dios para el matrimonio. El método de Dios para las finanzas. El método de Dios para criar bien los hijos. Hoy Oscar estaba feliz y Lady por su muchacho. 13 años hoy cumplió. Se le creció el muchacho. Entonces, uno necesita entender cuál es el método de Dios. Y necesita la sabiduría para entenderlo. Porque los métodos humanos ya los conocemos. Las universidades están llenas de métodos humanos. Cuando usted va a la universidad, hay una asignatura que es metodología y estrategias. Ya sea para presentar una tesis de grado, ya sea para presentar un trabajo escrito. Hasta un trabajo escrito sencillo tiene que cumplir con una metodología y una estrategia. Y un tipo de presentación. Bien, un proyecto tiene que presentarlo muy bien. Y si usted no presenta eso con la metodología que exige las reglas, no le aceptan el proyecto. No pasa. Y usted puede ser muy inteligente, pero si no lo hace conforme a eso, porque es un método. Cuando es un método científico es otra cosa totalmente diferente. También tiene su metodología. Y hay que seguir rigurosamente ese método. ¿Cuál es el método de Dios? Yo quiero ese método de Dios. Como cristiano yo quiero ese método de Dios para manejar mis finanzas, para salir de las deudas, para cuidar mi salud, para cuidar mi hogar. Entonces, la palabra de Dios, si usted la toma como un consejo humano, cualquiera, pues usted se queda en la opción de desobedecer. ¿Cuántas veces usted ha ido donde un amigo que le dé un consejo? Deme un consejo sobre esto. Y luego usted sale y hace todo lo contrario. Con la palabra de Dios no es así. Ese es el método de Dios. Señor, es duro. Esto es difícil, pero voy a creer en el método tuyo. Si tengo mente dividida, voy a ser sacudido por las olas, claro. Vacila uno entre la lealtad a esos sentimientos que uno tiene allá subjetivos, conceptos del mundo, pero también tiene por el otro lado los mandamientos de Dios. Por eso el diablo quiere sacar la palabra de Dios de nuestras vidas. Y uno quiere aferrarse a los sentimientos humanos y pensamientos humanos. Pero si su fe es nueva, débil o de mucho esfuerzo, recuerde que usted puede confiar en Dios. Luego de confiar en Dios, séale leal a Él, leal a Dios. Y entonces uno empieza a estabilizar esas fluctuaciones que tiene. ¿Quién no tiene fluctuaciones? Claro que sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Dudas mentales. Y uno aprende a rendirse por completo a Dios. Eso es lo que Santiago nos dice aquí. Sáquele provecho a esos momentos duros y difíciles. Santiago 1:6 al 8 dice así: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Yo a veces he ido a los parques a caminar y encuentro unas señoras abrazando árboles en una meditación profunda. ¿Su fe dónde está? Entonces uno les pregunta algo, no, la fe te valga. Le dicen a uno, ¿fe en quién? No es fe en la fe, es fe en Dios. Entonces dice que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas
no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Nosotros tuvimos la oportunidad de servir al Señor durante 21 años en el Pacífico colombiano. Así que viajamos por todo ese mar del Pacífico. Y allá es otro mundo. Cuando uno se mete por todos esos esteros, allá la gente se pierde. Conocí un hermano que era un misionero que servía en esas comunidades por todos los esteros. Esos son avenidas por el mar y por los ríos, por los esteros. Y esa gente es diestra porque ya conoce por dónde salir. Pero el que no conoce se pierde. Y a veces uno iba por esos esteros así a altas velocidades y cuando se encontraba con la otra lancha que venía. Y uno de esos amigos míos misioneros se estrelló en una lancha de esas y cayó al mar y murió. Pero también viajamos en los barquitos toda la noche con esas olas del mar. Con esas olas del mar. Y esas olas que cubrían el mar y pasaba el barco de un lado al otro. Y a mí me encantaba subirme al techo de los barcos. Me acostaba mirando las estrellas. Y hubo ocasiones en que estuvimos a punto de naufragar. Alguien me acordaba en estos días, pastor, ¿recuerda? Una vez que íbamos viajando, todos gritando, hasta el capitán, todo el mundo, porque íbamos a hundirnos. Ya el capitán nos había dado la orden. Ahí hay tablas, cójase cada uno su tabla. Y a salvarse, pues no se suelte. No había nada más que hacer, pero esas olas eran inmensas. Impresionante. Un vaivén constante. Qué inquietas son las olas. ¿A qué están sujetas las olas? Al viento, a la gravedad, a la marea. Ellas obedecen ese tipo de cosas. Nosotros no podemos hacer eso. La duda lo deja a uno vacilante como las olas, movidas de un lugar para otro. No avanza para ningún lado. Y usted tiene que evitar que eso sea así en su vida. Pídale sabiduría y confíe que Dios lo va a ayudar. ¿Qué es un hombre o una mujer de doble ánimo? Es una persona de doble mentalidad. A veces sí, a veces no. Como que sí, como que no. Y a veces las personas que dudan son como esos esteros. Los esteros son como recovecos. Las personas incrédulas están llenas de recovecos. Misterio, ¿no? Rincones, torcidos, inestables. Nunca son firmes, fijos. A veces dicen unas cosas y hacen otras. Santiago 1:2 dice, no tiene sentido a menos que las veamos como oportunidades para crecer espiritualmente. Entonces, hay que volver a este versículo. Mandamiento de Santiago. Considere las pruebas como sumo gozo. Wow, ¿por qué me apareció esto? Alarma, enciéndase. Bueno, algo está pasando. Cuando estábamos en el puerto de Buenaventura, hubo momentos que pasamos muy difíciles. Y a veces la gente se me acercaba y me decía, pastor, mire, la gente está diciendo esto. La gente habla esto. En los buses dicen cosas. La gente murmura. Nos tenían envidia porque Dios nos bendecía. Entonces un día
Teníamos una valla como de 30 metros de lado a lado. En esa valla decía: Jesucristo es el Señor. Entonces la gente no leía ese aviso, entonces le puse uno de bajito. Hablen bien o hablen mal, pero hablen de nosotros. Porque la gente se quejaba que porque hablaban de nosotros. Y yo les dije: eso es bueno, hay que sacarle provecho. Que el problema es que cuando no hablan mal o bien de uno, algo está pasando. ¿Qué están diciendo de usted en estos días? Nada. Pues al árbol que tiene fruto es al que le tiran piedras. ¿Quién no le ha tirado una piedra a un árbol de mangos? Pero cuando no hay nada, pasa de largo. Coloquémonos de pie, mis hermanos. Las pruebas. Vamos a orar. En este mundo que estamos viviendo, han sido diseñadas por el Señor para probar nuestra fe, a ver qué hay ahí. ¿Qué hay? También para probar nuestra humildad. También para probar nuestra obediencia. Y también para probar nuestros valores. Qué fácil en un momento difícil. Hágale. Eso el Señor nos saca de esta. Acepte eso. Padre, en el nombre de Jesús,